Bienvenidos muchachos al capítulo 4 de la Cisco Networking Academy. Hoy día vamos a explorar la capa de acceso a la red. ¿Sí? Vamos a ver muchachos cables y más cables, también algunos medios inalámbricos, ¿sí? Y otros tipos de radio. La idea principal es que nosotros conozcamos distintos estándares de la capa física. Conozcamos los cables, por ejemplo los cables UTP, la fibra óptica. También conozcamos algunos medios de radio, etcétera. La idea es que también conozcamos algunos estándares y por qué estos estándares son necesarios. Por ejemplo, en las topologías WAN y las topologías LAN. ¿Sí? Para empezar, primero vamos a ver un overview del capítulo 3. Pero antes, quiero que se fijen en lo siguiente. Miren, el capítulo 4 vamos a ver el acceso a la red. ¿Sí? En el capítulo 3 vimos los protocolos de comunicación y red. Fíjense que a partir del capítulo 3 en adelante y hasta el capítulo 10, incluido el 11, que es el final del curso, nosotros vamos a ver el modelo OSI, ¿sí? De abajo hacia arriba. Fíjense, acceso a la capa de acceso, la capa de Ethernet, la capa de red, la capa de transporte. Y si nosotros hacemos memoria en lo que vimos en el capítulo 3, era exactamente eso, ¿no? La capa física, la capa de enlace, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Sí? Vamos a ver todo esto en el modelo TCP/IP y en el modelo OSI. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a pasar el acceso a la red para ver los objetivos de este capítulo. ¿Sí? Ya les mencioné que lo que interesa es que conozcamos medios físicos. ¿Se acuerdan que usamos clásicamente el ejemplo de un navegador web? ¿Sí? Por ahí tenemos un navegador web y por acá tenemos un browser. Perdón, ese es un servidor y acá tenemos un browser. Este sería Google Chrome. ¿Sí? La aplicación Google Chrome. También puede ser Firefox o Internet Explorer. Y aquí teníamos una aplicación que es Apache, el servidor Apache. Ok, misma historia de nuevo, que costó aprender en el capítulo 3, ¿cierto? Pero aquí van a entender que esto no era tan complejo como se veía. Google Chrome, en tanto pide a la Apache que mande esa página web, acuérdense que aquí en la capa de aplicación, Apache dice voy a mandar el archivo index.html, ¿cierto? Y voy a utilizar el protocolo de comunicaciones HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Sí? Hasta ahí eso estaba clarito. Por lo tanto, después lo que va a pasar en la capa de transporte es que esta paginita web se va a dividir en segmentos, ¿sí? Que van a tener un sequence number. Ya, aquí hablemos en esta parte, miren, segmentos. Eso es lo que estaba en la pizarra y que costó tanto entender. Bueno, estos segmentitos van a pasar a llamarse paquetes en la capa de red, donde a esos segmentitos que ya tienen un puerto de destino, ¿cierto? Ya sabemos que puerto 80 y por este otro lado el puerto era un puerto aleatorio, por ejemplo 56021. Perfecto. Más abajito van a pasar a llamarse paquetes de datos, ahí está, y le vamos a agregar aparte del puerto una dirección IP. ¿Sí? Por lo tanto, ya este paquete tiene, vamos a decir que aquí están los datos, ¿sí? Un pedacito de la página index.html. Tenemos source port y destination port, ¿sí? Puerto de origen, puerto de destino. Y vamos a agregar las IP address, pues muchachos. Source IP address, destination IP address, ¿sí? Aquí va a ir el número 200.72, etcétera, etcétera, ¿sí? Más abajito de la red, cuando ya este paquete tiene que entrar a la red LAN de ese servidor Apache, imaginémonos que tenemos un dibujo aquí en paralelo donde está la LAN de ese servidor, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que está el equipo y está conectado a un switch, ¿sí? Y ese switch supongamos que está en un router y ese router tiene un medio de una puerta serial, llega a otro router en el otro extremo y ese router está conectado a otro switch y ese switch está conectado a este PC que está acá abajo, ¿sí? Vamos a imaginarnos que esa es la topología. Por lo tanto, para no imaginar tanto, la vamos a dibujar. Ahí está el cable, aquí está el switch, aquí sigue el medio, aquí está el router, aquí está el medio físico, aquí está el otro router,
Aquí está el otro switch. Y aquí está el cable de red que se conecta a mi navegador, ¿sí? Estamos hablando de dos redes distintas. Esto ya lo vimos en el capítulo 3, cómo se comportaba distinto. Si hubiese una sola red aquí, esto es facilito. Porque acuérdense que Chrome necesitaba la MAC local del Apache y hacía un request a ARP. ¿Sí? Ustedes se van a acordar de que yo expliqué ARP. Aquí pasa algo un poquito distinto. Simplemente estamos en una conexión de una red remota, ¿sí? Las IP de acá no son iguales que las de IP de acá porque estamos en redes distintas. Entonces, lo que ocurre acá en el enlace de datos es que siempre que entremos a un switch, muchachos, necesitamos la MAC address, ¿sí? Las MAC address son propias de redes Ethernet. Por lo tanto, cada vez que queramos mandar un dato en un cable hacia un switch, obligación mandar la MAC. Por lo tanto, en este paquete que ahora ya se llama trama, nosotros vamos a tener el dato, el puerto de origen, puerto de destino, la IP de origen, la IP de destino y vamos a agregar las MAC. MAC de origen, MAC de destino, ¿sí? Acuérdense que si esa MAC, perdón, si esta IP address remota, la IP de destino, es remota, es de otra red, entonces la MAC es la de Don Router, que me lleva hacia otras redes, ¿sí? Entonces nosotros que vamos a estudiar hoy día, todos estos cables, medios que nos llevan de una red a otra, ¿sí? Nosotros teníamos que ir de un extremo a otro, ¿sí? Y estos datos que pasan aquí son unos y ceros, pero eso es una representación. En realidad lo que pasan a través de los cables, del aire o de una onda electromagnética pueden ser pulsos eléctricos, en el caso de los cables, pueden ser haces de luz, en el caso de la fibra óptica, y pueden ser ondas electromagnéticas, en el caso de los enlaces de radio. Eso es exactamente lo que dice acá, muchachos. ¿Sí? Cuando usamos un cable de cobre, por ejemplo, vamos a usar señales eléctricas sobre ese cablecito. Cuando tenemos una fibra óptica, recuerden que ponemos luz en ese cable. Y las señales de microondas que viajan a través del aire se utilizan cuando tenemos tecnologías de radio inalámbricas. Perfecto. Vamos avanzando muy bien. Por lo tanto, para todo este tipo de tráfico de datos, ya sean pulsos eléctricos, haces de luz o ondas de radio, vamos a necesitar ciertos estándares, ¿sí? Ahí están todas aquellas instituciones de estándares que vimos en el capítulo 3, que eran la ISO, la ITU, la International Telecommunication Union, la ANSI, la IEEE, que era el Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico, y la EIA-TIA, que era esa alianza de empresas electrónicas y de telecomunicaciones, ¿sí? Estas organizaciones, muchachos, ¿sí?, se encargan de los estándares de los cables y de la capa física, ¿sí? Ellos se encargan justamente de esto. Aparece como la mitad del enlace de datos, ¿sí? Porque la capa de enlace, cuando la vamos viendo en el caso, por ejemplo, de TCP/IP, tiene como dos partes, la capa MAC y la capa LLC, ¿sí? Entonces, ahí vamos a establecer una diferencia, que una parte es software y la otra parte es fierro, es hardware, ¿sí? Entonces vamos a convenir que todas las capas, desde la capa de enlace hacia arriba, están implementadas en software, así, tal cual, software. Por ejemplo, las aplicaciones son software. La capa de transporte, TCP, es un stack de software. Y la capa de red IP también es un software. ¿Sí? Que sabemos que corre en el stack de protocolos TCP/IP en el kernel de nuestros sistemas operativos. ¿Sí? ¿Y quiénes definen los estándares de todos estos protocolitos que son aplicaciones? La IETF, ¿sí? O Internet Engineering Task Force, la fuerza de trabajo de ingenieros de Internet, ¿sí? Y toda esta parte de acá, que es la que nos interesa a nosotros ahora, es hardware, o sea, cables y ondas de radio y ese tipo de cosas. La capa física, muchachos, tiene los componentes típicos son cables como el cable UTP, coaxial, los conectores, los puertos y las interfaces y las tarjetas de red. O sea, todo el fierro, cables, cosas físicas, ¿sí? Tangibles. Existen técnicas de codificación. Cuando yo mando un dato o mando unas cadenas de bits por un cable, tienen una cierta codificación, ¿sí? Que es como lo que nosotros hacíamos la analogía en el humano, el lenguaje, ¿sí? Una forma de codificar una señal. Nosotros usamos el idioma español, que es una forma de codificar nuestra voz hacia una persona que también habla español. Bueno, y los métodos de señalización
ahí van a variar de acuerdo al tipo de enlace que estemos usando. Por ejemplo, si estamos usando cables, vamos a hacer variar los campos magnéticos y por lo tanto mandar pulsos eléctricos. Y cuando estemos hablando de enlaces de radio, por ejemplo, vamos a hacer fases de onda electromagnética. Aquí están los tipos de modulación. Algunos ejemplos de señal portadora, señal de FM y AM, ¿sí? Básicamente lo que hacen los enlaces de radio, muchachos, es mandar una señal portadora. Y sobre la señal portadora, que es como un patrón constante, ¿sí? Todo el tiempo constante, constante, él hace unos cambios y eso significa una señal para el receptor. Ancho de banda. Este concepto es muy importante, muchachos. Vamos a hablar rápidamente de un error clásico. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, en mi casa tengo 20 megas de velocidad, pero escriben con B larga. Y dicen que tiene 20 megabytes. Eso está mal. Imposible que tenga 20 megabytes de velocidad. Bueno, puede haber una confusión ahí, pero si el operador le dice que tiene 20 megas, no se refiere a byte, porque byte es una unidad de almacenamiento. Un byte igual a 8 bits, pero de almacenamiento. Las empresas de telecomunicaciones cuando nos dicen usted tiene 20 megas, se refieren a que nosotros somos capaces de pasar 20 megabits por segundo. Por segundo. Abreviado megabps. ¿Sí? La tasa megabps se refiere a la cantidad, bueno, bps en general se refiere a los bits por segundo. Acuérdense que velocidad por física, distancia partida por el tiempo, o una tasa de variación partida por un instante de tiempo t. En este caso, la velocidad de los datos va a ser la cantidad del flujo de datos o la cantidad de bits que pasen en un segundo. Esa va a ser nuestra velocidad. Por lo tanto, la velocidad mínima o la unidad básica es un bit por segundo. Si somos capaces de pasar un bit por segundo, lo cual es una velocidad lenta, vamos a tener la unidad mínima de ancho de banda, ¿sí? Y sobre esa unidad nosotros vamos multiplicando en factores de 10 elevado a 3 o 1000. Es facilito. Por ejemplo, si hablamos de kilo, bit por segundo, estamos hablando de 1000 bps, ¿sí? O 1000, que sería lo mismo que 1000 bits partidos por segundo. Una tasa de cambio, la cantidad de bits que pasan en un segundo. Si estamos hablando de megabps, estamos hablando de 1000 kilos, que serían 1.000.000 de bits por segundo, ¿sí? O sea, es multiplicar la unidad anterior por 1000 y nos da los 1000 bits por segundo, 1.000.000 de bits por segundo. Y por último, los gigabits por segundo van a ser igual a 1.000.000.000 de bits por segundo. ¿Sí? Esto es para que no nos confundamos con las unidades de almacenamiento que no tienen cabida cuando estamos hablando de velocidades, ¿sí? Cuando estemos hablando de ancho de banda. Perfecto, muchachos. También están los tera bps que es multiplicar por 1000 nuevamente. ¿Ok? Aquí hay algunas especificaciones de rendimiento. ¿Quién no ha hecho un test de velocidad? Sí, cuando hagan test de velocidad tengan ojo con probar siempre al proveedor. El proveedor les asegura, por ejemplo, 80 megas. Ustedes van a tener esa velocidad entre ustedes y el proveedor. No van a tener la misma velocidad entre ustedes y un país europeo, por ejemplo. ¿Sí? Porque la cantidad de saltos y el tiempo de retardo aumenta. Eso se llama latencia, el tiempo de retardo en ir a un host remoto y volver. Los tipos de medios físicos. Vamos a ver aquí en este router que este router puede estar conectado a varios medios físicos. Por acá vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, en estas puertitas que son Ethernet, vamos a tener puertas fase Ethernet, donde conectamos un cablecito de Ethernet de red con sus conectores RJ45. ¿Sí? Fase Ethernet, muchachos, es la norma 100 base T, que significa que la velocidad de mi puerta va a ser 100 megabps y el conector va a ser un tipo T, Twisted Pair. Eso viene del par trenzado, Twisted Pair. O sea, un conector un conector para el par trenzado es el típico RJ45, ¿sí?
Por otro lado, acá tenemos también interfaces Gigabit Ethernet. Por lo que yo veo también es un conector RJ45. Por lo tanto, mi cablecito de red que está aquí va a estar conectado a una puerta Gigabit Ethernet que está en la norma 1000 base T. Eso quiere decir, de nuevo, Twisted Pair, o sea, es un conector RJ45, pero ahora la velocidad va a ser de 1000 bits por segundo. 1000 megabits por segundo, ¿sí? O sea, 1 gigabit por segundo. 1000 megas son 1 giga, ¿sí? Y por acá hay otro tipo de interfaz, ¿sí? Que la vamos a pintar con un color distinto porque es un par de cobre. Esta puertita aquí, que es una puerta SHDSL, hay algunas variantes, por ejemplo G punto, están conectadas a un tipo de cable que se llama LP o Line Pair. En realidad este es un cable telefónico convencional. No necesariamente hay una línea telefónica aquí, sino que se reutiliza el mismo cable telefónico que el operador ya tiene en la postación eléctrica o en la planta externa. ¿Sí? Esa es la gracia de este HDSL y del conjunto de protocolo XDSL, que reutilizan la misma red externa que ya es existente para el proveedor. Entonces ustedes ven que por lo menos tenemos dos medios distintos. Si este router tuviera una puerta aquí de fibra óptica, supongamos que aquí tenemos una interfaz LC, podría ser una puerta de fibra óptica y ahí tendríamos un cablecito de fibra óptica monomodo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa puerta, si fuese así, no es que sea así, pero vamos a imaginarlo, estaría bajo la norma, por ejemplo, 1000 base LX, ya si estamos hablando de monomodo. ¿Sí? LX significa que es un pelo de fibra single mode, ¿sí? Con conectores L. Ya muchachos, hemos aprendido bastante de tipos de cables hasta ahora. Vamos a ir entonces muchachos a conocer los medios físicos en detalle. Vamos a ir con los cablecitos de cobre, ¿sí? Características de los medios de cobre. Aquí los tenemos, ¿sí? Tenemos los típicos cables UTP, STP y coaxial. ¿Qué significan los nombres? UTP significa, como dice acá, par trenzado no blindado, ¿sí? U de unchild o unchild twisted pair. O sea, par trenzado sin cubierta o sin protección. Por acá tenemos el STP, que es el mismo pero con una funda metálica, ¿sí? Y también tenemos por otro lado el cable coaxial. Los medios de cobre, muchachos, son susceptibles a la interferencia. Ahí tenemos una señal pura, como es transmitida desde el emisor. Sin embargo, ese cable puede estar pasando por el lado de un cable eléctrico o estar cerca de una frecuencia alta de radio que pueda atenuar a ese cable o inducirlo o producir interferencia, ¿sí? Eso es lo que se conoce, muchachos, como EMI y RFI, que son interferencia electromagnética o electromagnetic interference, o radio frequency interference, que es la interferencia de las radiofrecuencias, ¿sí? Y lo que se conoce como crosstalk, que es una perturbación causada por los campos magnéticos, ¿sí? De un hilo a un hilo adyacente. Los cables de cobre, muchachos, aquí tenemos el típico cable UTP porque es unchild, no tiene protección, UTP de 4 pares. Son todos iguales y bajo las normas de la EIA-TIA son todos con los pares naranjos, los pares azules, los pares verdes y los pares café, ¿sí? La anulación y el cambio del número de vueltas por par de hilos. Estas son técnicas de construcción del cable. Vamos a ver que ocurre un fenómeno físico en los cablecitos. Cuando pasa una corriente eléctrica por un cable, se forma un campo magnético perpendicular. Si pudiéramos ver ese hilo, por ejemplo, de frente, vamos a tener que se produce un campo magnético alrededor de ese par de cobre, en este sentido, para las líneas de campo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ese campo magnético puede inducir al resto de los cables. Por lo tanto, los cables se trenzan de esta forma para que una línea de campo magnético con las otras se anulen. Esa es la técnica y esa, digamos, es la ciencia de trenzar los cables, ¿sí? Los cables UTP dependen exclusivamente de ese método de anulación.
Hay estándares de cables UTP, ¿sí? O los que conocemos generalmente como Ethernet. Están el estándar más viejito 3, categoría 3, categoría 5 y el más nuevo categoría 6. Categoría 6 tiene una particularidad que en medio del cable tiene como una cruz de división de plástico, ¿sí? Que se vería algo más o menos así, muchachos, de frente, ¿sí? Si pudiéramos tener el cable aquí, se vería que tiene una separación, donde por aquí vienen los pelos azules, por acá vienen los verdes, ¿sí? Por acá vienen los naranjos, qué sé yo, y por acá los cafés. ¿Sí? Así son los cablecitos. Ese es el categoría 6. Ahora, los categorías 3 y 5 también son ampliamente usados. Todavía los cableados viejos, por ejemplo, tienen categoría 5. El cableado categoría 3 se usa generalmente para aplicaciones de telefonía, ¿sí? Para telefonía análoga. El cable categoría 5 soporta hasta 1000 megabits por segundo en muy buenas condiciones, pero no se recomienda, ¿sí? Generalmente se usa para 100 base T, ¿sí? Cuando estamos hablando de cables Fast Ethernet, si en nuestra instalación nunca vamos a tener gigabit Ethernet, con categoría 5 basta. Pero se recomienda siempre instalar categoría 6 para darle escalabilidad a mi cableado, porque si yo en algún minuto digo quiero tener gigabit Ethernet ahora, y si no tengo categoría 6, no voy a poder, ¿sí? Los conectores para los cables UTP, aquí hay un videito sencillo donde se ve el típico conector RJ45, ¿sí? Más adelante, justamente aquí está cómo se hace un cable derecho y un cable cruzado. Esto probablemente lo van a ver en cable estructurado, muchachos, pero básicamente las normas de cableado estructurado EIA, TIA, T568A y 568B solamente varían los pelos 1, 2, 3 y 6, que son la transmisión y la recepción respectivamente. Simplemente se intercambian verdes por naranjos en cada norma. Aquí vamos a ver que se usan, hay instrumentos de medición para certificar el cableado estructurado, ¿sí? Que miden la longitud del cable, la pérdida, la atenuación, el crosstalk, si es que el cable está inducido o no. ¿Sí? Se recomienda siempre certificar los cables. Si no tenemos una máquina, hacer outsourcing o encargar a una empresa que nos certifique los cables. Eso sobre todo para las aplicaciones de voz sobre IP o video, se recomienda que los cables estén eh, muy bien testeados. Bueno, y aquí está el pinout de un cable UTP 568B. Nosotros tenemos que hacer uno de estos, ¿sí? Entonces, la regla es la siguiente, muchachos. Miren, es muy sencillo. Siempre tiene que ir el cable con el primer pelo blanco color, después color, blanco color, color, blanco color, color, blanco color, color. Se intercalan blanco color y color. Y los azules siempre van al medio al revés del resto. Fíjense que siempre es blanco color, el color blanco naranjo, naranjo, blanco verde, verde, blanco café, café. El azul está al revés siempre y al medio. Y los cafés están al último. Por lo tanto, eso es facilito después acordarse de la A empieza por los verdes y la B empieza por los naranjos. Dicho eso, la B empieza por los naranjos. Por lo tanto, si me piden la B, lo primero que voy a hacer es colocar los naranjos antes de que se me olvide. Y ya el profe dijo que los azules iban al medio al revés que el resto siempre. Los cafés iban al final. Y los verdes van alrededor de los azules cumpliendo el patrón. Blanco color, color, blanco color, color, blanco color, color. ¿Sí? Revisemos cómo nos fue. Perfecto, muchachos. En esta práctica de laboratorio hay que hacer un cable cruzado, pero eso lo van a hacer en cable estructurado, muchachos. Fibra óptica. Aquí tenemos un puerto GBIC y es un 10 base LR. Esta fibra es, em, por los colores, es monomodo, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre monomodo y multimodo. Las fibras ópticas se usan ya en aplicaciones empresariales. También se usa para la casa, en las redes FTTH. FTTH, Google se hace mucha publicidad con esto, de Fiber to the Home. Es una opción de instalar fibra óptica para las casas. Aquí ya tenemos algunos proveedores que instalan fibra óptica en nuestro país. Las fibras ópticas nos permiten alcanzar largas distancias, muchachos. Estamos hablando de kilómetros. Y son tan buenas para eso de las fibras, sobre todo la single mode, para alcanzar distancias largas que los cables submarinos que van de un país hasta otro son posibles de tenderse con fibra óptica.
Sí, hay harto material, averigüen eso de los cables submarinos, porque un alumno me preguntó cómo se hacía eso, si la fibra óptica alcanzaba hasta más o menos 70 kilómetros. Bueno, las fibras ópticas submarinas son muy interesantes porque llevan un revestimiento de cobre afuera de los pelos de fibra. Por lo tanto, a través de ese revestimiento de cobre se alimentan repetidores que van sumergidos también en el agua, ¿sí? Que son como una mufa o una cápsula que une a dos fibras ópticas y repite, digamos, es un repetidor, ¿sí? Y se alimentan a través de esa funda de cobre. Es inteligente eso, muy inteligente. Aquí está la fibra, hay un diagrama donde está el núcleo de la fibra. Las fibras tienen dos tipos, ¿sí? Que son monomodo y multimodo. Aquí tenemos monomodo y multimodo. La única diferencia es que el núcleo de las fibras monomodo es mucho más delgadito. Los núcleos son de vidrio y por ejemplo una fibra monomodo es de 9 micrones. La fibra multimodo es un poquito más gruesa. Si ustedes se fijan, el diseño del cable siempre es el mismo. Hay un núcleo y afuera una cubierta que también es un material de vidrio, pero de menor densidad. Entonces lo que hace esta cubierta de vidrio, digamos de más mala calidad, por así llamarlo, es que produce reflexión de la luz y por lo tanto ella va rebotando sobre esa cubierta. Por fuera siempre hay un recubrimiento que generalmente es plástico y algún material de refuerzo para los cables que son para, por ejemplo, para la postación eléctrica o cables submarinos, generalmente llevan hasta cubiertas de acero, si es necesario. ¿Sí? Volviendo a los tipos de cables, vamos a ver que los cables monomodo utilizan láser para transmitir. Multimodo utiliza LED. Ahí hay una diferencia considerable de precio. ¿Cuál es esta? El láser es bastante más caro, pero tiene una propiedad que es direccional. Por lo tanto, fíjense en lo siguiente. Tengo una luz láser que pasa en ese sentido del tubito, va derecho por el tubo y es un tubo delgadito. La luz no va rebotando por todos lados, sino que va prácticamente derecho. Por lo tanto, alcanza mayores distancias. Es por esto que la fibra monomodo utilizada, por ejemplo, para conectar incluso ciudades, ¿sí? Que como ya les dije, por ejemplo, la norma ZX son hasta 70 kilómetros. Por otro lado, las fibras multimodo, esas son más baratitas y no alcanzan distancias tan altas, ¿sí? Y son más baratitas, ¿por qué? Porque utilizan un LED, ¿sí? Un LED, todos conocen un LED, ¿cierto? Es como una ampolletita y esta ampolletita refleja la luz en todos los sentidos, ¿sí? Básicamente alumbra para todas partes. Como alumbra para todas partes, la luz también se va por todos los caminos, ¿sí? Va rebotando, rebotando, rebotando. Y por lo tanto, para que esto ocurra, el núcleo de vidrio es un poquito más grueso y por lo tanto es más barato producirla, ¿sí? La fibra multimodo es la más utilizada. Por ejemplo, para aplicaciones interbuilding. Si yo me quiero conectar, quiero extender mi LAN, tengo por ejemplo, aquí está la fibra óptica multimodo de un edificio al otro, ¿sí? Y aquí tengo los switches de cada extremo. Y ahí están mis edificios. Esa es la aplicación típica de multimodo, muchachos. También para el cableado vertical. Por ejemplo, en este mismo edificio, yo tengo varios switches, uno en el piso superior y otros switches en los pisos de más abajo, ¿ya? También voy a utilizar una fibra multimodo, vamos a poner una de otro color, en el cableado vertical, con lo cual voy a tener que tener un switch preparado para puertas de fibra, ¿sí? Y en el cableado horizontal, solamente cobre. Muy bien, muchachos. Aquí tenemos diversos conectores. Esto es importante, muchachos, porque este cable de aquí no es idéntico al que vimos anterior. Estos son pigtail o son los cables de terminación de la fibra óptica. En realidad la fibra óptica llega de la siguiente forma. ¿Sí? Si colocamos la misma aplicación, por ejemplo, del edificio, aquí tenemos un edificio X, la fibra que viene desde la calle es una fibra negra porque el revestimiento es plástico. Y dentro tiene todos los pelitos de fibra óptica de todos los colores que quieran, ¿sí? Entonces lo que se usa es un organizador o ODF con el cual nosotros vamos a organizar todos esos pelitos de fibra óptica, ¿sí? Entonces dentro del ODF yo voy a colocar uno de estos pigtail. Este pigtail va a estar cortado aquí. Aquí está la otra fibra y este pigtail va a estar conectado a mi switch, ¿ya? Aquí está el switch.
Y aquí ellos lo que van a hacer dentro de este equipo que se llama ODF es hacer una fusión de esos pelos. Y aquí es donde entra la máquina fusionadora y esos pelos de fibra se fusionan y se funde el vidrio y queda un solo canal físico. En la punta acá vamos a tener este tipo de conectores. Conector ST. Generalmente el ST se usa aquí en el ODF, en el extremo del ODF. Conectores SC se usan en los transceivers. Generalmente uno cuando llega con la fibra óptica desde un proveedor de servicio no necesariamente llega directo al switch. A veces llega a un equipito transceiver donde la fibra se cambia por un conector RJ45. Y también tenemos conectores LC que son ampliamente utilizados. Aquí hay una fibra multimodo por el color celeste, ¿sí? Las fibras multimodo generalmente son de ese color celeste turquesa o naranjas. Y las fibras monomodo siempre son amarillas. Los cables de fibra también tienen que ser testeados, ¿sí? Las pérdidas de la fibra óptica es importante mantenerlas siempre debajo de los 2 decibeles o dB. Las fibras se miden con un instrumento llamado OTDR. Aquí hay una comparación entre las fibras ópticas y el cobre. Por ejemplo, miren, en el cableado UTP, el ancho de banda admitido mínimo y máximo es de 10 MB a 10 GB, ¿sí? En el caso de usar UTP categoría 6, del mejorcito. Sin embargo, en la fibra óptica vamos de los 10 MB hasta los 100 GB. La distancia, el UTP siempre por norma general 100 metros. Pero fíjense que alcanzamos aquí los 100 kilómetros, ¿sí? Bastante distancia, ¿eh? Por eso es que decimos que la fibra óptica puede unir dos ciudades. La fibra óptica es inmune a las frecuencias de radio y frecuencias electromagnéticas. ¿Por qué, muchachos? Muy fácil, porque no es un medio eléctrico, es un medio de luz, ¿sí? Por lo tanto, no es susceptible a interferencia electromagnética. El cable sí, porque el cobre transmite electrones. Entonces, cualquier interferencia electromagnética ocurre ahí una perturbación en el medio. Inmunidad a los peligros eléctricos baja. El cable UTP si está cerca de un cable de fuerza, ¿sí? O un cableado de poder, es muy propenso a inducirse, ¿sí? Y además, si hay un corte eléctrico y un incendio por un corte eléctrico, el cable UTP podría incluso transmitir la electricidad. Sin embargo, la fibra óptica se puede quemar, se puede derretir, pero nunca va a transmitir la electricidad. Los costos, ahí está la diferencia. El cobre es baratito, la fibra óptica es bastante más cara, ¿sí? La habilidad requerida para hacer un cable UTP, muchachos, ¿qué tenemos que tener? Una crimper RJ45, un par de conectores, un patch panel, un faceplate, qué sé yo, para hacer un cableado más bonito. Pero si queremos hacer un cable sencillo, un par de conectores, las normas A y B y hacemos nuestro cable cruzado derecho. Sin embargo, la fibra óptica requiere por lo menos de una fusionadora. Ahí ya estamos hablando de bastante dinero. Precauciones de seguridad, el cable OTP requiere precauciones menores, pero la fibra es muy delicada. Hay que cuidar mucho de cuando se está instalando una fibra óptica. Aquí hay una actividad, muchachos, que podemos seguir para ver cuánto hemos aprendido acerca de los medios. Aquí está referido específicamente a los tipos de fibra óptica, multimodo y monomodo. Por ejemplo, la pregunta uno dice, ¿puede contribuir a que los datos recorran distancias de aproximadamente 1.24 millas o 2 kilómetros? ¿Sí? La fibra multimodo es la que tiene menor distancia. Utiliza diodos de luz o LED. Acuérdense que la fibra multimodo es la baratita. Esa es la que usa LED. Y la monomodo usa láser. Utiliza láser al tiro monomodo. Se utiliza para conectar aplicaciones de telefonía y de TV por cable de larga distancia. Larga distancia, monomodo. Puede recorrer distancias de aproximadamente 62.5 millas o 100 kilómetros. Monomodo o single mode. Se utiliza dentro de una red de campus. ¿Se acuerdan del ejemplo de los edificios? Multimodo. Vamos a verificar. Perfecto, muchachos. Estamos súper bien preparados. Ahora vamos a ver radio, muchachos. Medios inalámbricos. ¿Sí? Algunas consideraciones de los medios de radio. El área de cobertura, la interferencia y la seguridad. El área de cobertura es importante en los enlaces de radio porque los enlaces de radio están limitados a una cosa importante que se llama línea vista. La línea vista, muchachos, es importante cuando yo tengo
ejemplo, una torrecita de telecomunicaciones en una empresa X, ¿sí? Ahí está la torre con todas sus escaleras, qué sé yo. Y esta torre de telecomunicaciones tiene un transmisor, pero yo tengo aquí una cadena de árboles frente a mi casa. Yo quiero tener un servicio WiMAX, por ejemplo. Si colocan una antena aquí, no se va a ver con la antena transmisora. Por lo tanto, se dice que no hay línea vista. Cuando los técnicos vayan a hacer la factibilidad técnica en terreno, van a decir, no hay línea de vista, no es factible instalar. ¿Sí? Hay que tener ese tipo de consideraciones. También el otro problema que se da generalmente es lo que mencionáis de áreas de cobertura. También es posible que la misma antena tenga un radio en el cual es capaz de llegar con la onda y que nosotros justo estamos fuera de ese radio. La interferencia. Bueno, las tecnologías inalámbricas son vulnerables, por supuesto, a las interferencias. De hecho, muchas veces algunos aparatos del hogar, por ejemplo en el caso del Wi-Fi, utiliza una banda de frecuencias de 2.4 GHz. Y ocurre que esta es una frecuencia de prueba que se usó justamente para Wi-Fi, pero hay muchos aparatos que la usan, por ejemplo, microondas, por ejemplo, los teléfonos inalámbricos, etcétera, etcétera. A mí me pasó una vez que en una pyme, en una empresa pequeña, decían, tenemos el siguiente problema. Cada vez que nos llaman por teléfono, se cae internet. ¿Ok? A mí no me costó mucho tiempo darme cuenta de que el teléfono era inalámbrico. Y les dije, prueben con otro teléfono. Probaron con un teléfono cualquiera, análogo. Y jamás volvió a fallar. Era sencillo. Había interferencia de, digamos, dos equipos que estaban usando la misma banda de radio. Bueno, muchachos. La seguridad. El área de cobertura puede ser tan amplia que yo no tengo ningún tipo de encriptación y cualquiera se mete en mi red. Ahí es importante y nosotros en Wi-Fi tenemos seguridad como WPA, web, etcétera, donde podemos colocar claves a nuestros SSID y todo queda protegido. Aquí están los estándares, muchachos, que son, como lo mencionamos al principio, de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que ellos se encargaron de estandarizar todo lo inalámbrico en cuanto a Ethernet se refiere, ¿sí? Por ejemplo, Wi-Fi, el conjunto de estándares 802.11a, B, G, N, A, C, A, D, que funcionan en distintas frecuencias y velocidades. Por ejemplo, el más viejito, que es el 11B, funcionaba solamente hasta 11 megas. El G hasta 54, el N hasta 600 megas. También la IEEE estandarizó este famoso estándar Bluetooth para radio de corto alcance, ¿sí? WiMAX es una tecnología que está en potencia, porque puede proveer velocidad hasta de 1 gigabit por segundo. WiMAX funciona con un modelo punto multipunto. Generalmente la implementación de WiMAX funciona con una radio base muy similar a la de la tecnología 3G. ¿Sí? Muy similar. Se tiene una radio base en la cual los dispositivos se conectan a ese tipo de hotspot. La LAN inalámbrica o que nosotros conocemos como Wi-Fi. Wi-Fi es un nombre comercial. En realidad esto se llama WLAN. Aquí están los estándares Wi-Fi 802.11. Son todos los para Ethernet en el aire. Recuerden, muchachos, que un Wireless Access Point, como el equipo que estábamos viendo acá, es igual que un switch. ¿Sí? Yo a través de esta señal en común puedo conectar a varios aparatos. Por ejemplo, un smartphone. ¿Sí? Aquí tengo mi smartphone. Por ejemplo, un poquito más grande que el smartphone, pero con la misma forma, una tablet. ¿Sí? Y por ejemplo, un laptop. E incluso hasta un Smart TV. ¿Sí? Lo puedo conectar también por Wi-Fi a ese dispositivo inalámbrico. Entonces, estos equipos también van a tener MAC address, al igual que cualquier otro dispositivo de una red Ethernet, porque la única diferencia con un switch es que esto está en el aire. Ahora, en un access point, a diferencia de un switch, en un switch yo tenía cables. Por lo tanto, se recuerdan el proceso del switch, tengo algo que para la MAC X, lo mando para allá.
¿sí? Lo mando solamente por ese puerto. El problema que ocurre en el aire es que yo no puedo mandarlo por un puerto único hacia allá. Yo siempre lo mando como un broadcast. Entonces ocurre aquí que hay colisiones. ¿Sí? La técnica para resolver las colisiones de red en el aire se llama CSMA Collision Avoidance. ¿Sí? Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. ¿Sí? Que es una forma de detectar las colisiones en un medio múltiple acceso, pero evitarlas. ¿Sí? Evitar que se produzcan. Es la técnica. Es muy parecido a CSMACD que usaban los hubs, pero esto es Collision Avoidance. Y finalmente, muchachos, después de conocer todos los medios de la capa física, hay que conocer cuál es el lenguaje que utilizan esos medios. Cómo se comunican entre ellas las NIC, las tarjetas de red, a través de ese par de cobre, por ejemplo. Cómo se comunican las tarjetas de red a través de una fibra óptica. O cómo se comunican las tarjetas de red inalámbrica a través de un enlace Wi-Fi. Todas ellas tienen que tener alguna capa de control, ¿no? De ese medio. Bueno, ahí viene la capa de enlace de datos, que es la segunda del modelo OSI y que estaba insertada en las capas del modelo TCP. Fíjense aquí, muchachos, que la capa física, donde vemos todas las normas de los cables, aquí están las normas de la IEEE, ¿ven? 802.3, 802.11, Bluetooth, etcétera, están controladas por una capa MAC, que es la que le da la identificación a cada tarjeta de red, ¿cierto? En un medio, y una subcapa LLC, ¿sí? Que es Logic Link Control o control de enlace lógico. Esa es una capa que define los procesos de software que proporcionan los servicios a la capa de red. Y finalmente, ¿cómo queda esto en el modelo de referencia OSI? La capa de enlace de datos, que es la capa 2, está al servicio de la capa física y presentará los datos hacia la capa de red. La capa de enlace de datos, muchachos, aquí está en más detalle. Fíjense, mismo dibujito, aquí está la capa de enlace y de aquí para abajo, él se encarga de establecer los protocolos con los cuales va a manejar el cable y por acá se encarga de colocar la subcapa, ¿sí? Que es Logic Link Control, la capa de control del link, en donde él va a interactuar con el protocolo superior, o sea, con el protocolo de red. Pero puede que, aparte del protocolo IP, nosotros tengamos también IPX, AppleTalk, etcétera, que también funcionan sobre alguna red Ethernet o una interfaz Ethernet, ¿sí? Entonces él va a tener que hablar con todo ese tipo de protocolos. El control de acceso al medio. Bueno, los protocolos de capa 2, muchachos, van a definir la encapsulación de un paquete. Un paquete no siempre se va a encapsular en Ethernet. ¿Sí? Eso hay que tener claro. Por ejemplo, en este dibujito, nosotros vamos a tener que en este segmento, si tuviéramos un switch aquí, o si no tenemos un switch, tenemos cable cruzado, esto podría ser un frame Ethernet, ¿sí? Una trama Ethernet. La segunda, cuando esta trama Ethernet llega aquí, el router la abre, mira qué hay dentro de esa trama Ethernet. Acuérdense que es como una muñeca rusa o como cajas de cartón dentro de otras, ¿sí? Vamos a usar esa analogía, como una cajita de fósforo donde viene el dato. Esa cajita de fósforo está dentro de una caja de perfume más grande donde están las IP. Esa caja de perfume está en una caja más grande de zapatos, por ejemplo, donde vienen las MAC address, ¿sí? Y esa caja está en una caja grande de frutas, por ejemplo, que son puros 1 y 0, nosotros la sacamos y vemos las MAC address. El router descubre que la MAC es de él, lo abre, mira las IP address y ve que las IP address son la IP de destino, por ejemplo, remota, entonces toma una decisión y va a mandar ese paquete por otra puerta. Pero él no lo manda tal cual como llegó el paquete, lo desencapsula hasta donde tiene el header IP y de ahí él hace otro paquete con el protocolo de la puerta por donde lo va a mandar. En ese caso, lo que hace el router aquí, por ejemplo, eh, él va a mandar por esta puerta acá, que puede ser una puerta serial, o podría ser otro protocolo totalmente distinto, puede ser una puerta, no sé, coaxial o de algún otro protocolo. Y él envía un segundo
una segunda trama distinta de la anterior que va a usar la capa Layer 2 propia de esta interfaz, ¿sí? Por eso era importante conocer primero los medios físicos. Por ejemplo, aquí podría ser Ethernet, aquí podría ser, bueno, es un medio inalámbrico de hecho, medio satelital, y podría ser, no sé, un coaxial. Esta es la capa 2, siempre es capa 2. Y finalmente, suponiendo que esto va a llegar en otro extremo a través de un medio inalámbrico, ¿ya? Suponemos que es un medio inalámbrico, aquí va a haber otro tipo de tramas, distintas a las anteriores, ¿sí? Entonces, el control de acceso al medio está dado por los protocolos propios de ese medio. Cada medio va a tener diversos protocolos distintos, ¿sí? Los Ethernet, cuando es por cobre, no es igual a cuando es por el aire, ¿sí? Entonces, fijémonos en la animación que describe más o menos eso. Ahí vemos una trama azul, ¿cierto? Ahora él la cambió por otra trama. Tiene los mismos datos adentro, pero viene con otro formato, con los headers de la capa de control de ese medio. Y ahora la cambió por otra trama final con un medio inalámbrico. ¿Se fijan? Por lo tanto, a lo largo de toda esa ruta, los dispositivos intermediarios van a aceptar las tramas, pero van a encapsularlas y las van a convertir en nuevas tramas con nuevos encabezados. Transferencia de trama. Aquí pasa exactamente lo mismo, fíjense. Viene con un encabezado LAN y un trailer LAN. El router desempaqueta y convierte otra trama nueva con un encabezado WAN y un trailer WAN. Este ejemplo es muy bueno, muchachos, porque si vamos a volver atrás. Aquí tenemos una conexión Ethernet, ¿sí? Por lo tanto, este es un cable de red. ¿Podríamos tener un switch aquí entre medio? Sí, perfectamente. ¿Cuál es la gracia del switch, muchachos? ¿Por qué existe un switch? Porque un switch es un dispositivo concentrador para controlar un medio de acceso múltiple. Fíjense la diferencia de esta red de acá con la red WAN. Aquí en esta red yo tengo varios dispositivos que van a acceder al mismo medio, ¿sí? A esa red LAN. O sea, este va a usar ese cablecito para conectarse a los otros cables. Van a todos compartir ese como medio Ethernet, ¿sí? Este es un medio Ethernet con la norma 800 o protocolo 802.3, ¿sí? Ahora, y esta es la razón de ser de la MAC address, muchachos. Este señor necesita un identificador de ese medio de múltiple acceso, ¿ah? Multi-access. Entonces, esta es una red broadcast multi-access. Así se define una red de Ethernet, porque es un medio de broadcast donde yo puedo mandar de aquí a todos los demás hosts de la red un mensaje en un instante dado a través de un broadcast. Por eso se llaman broadcast multiple access networks. Entonces, necesita un identificador porque el switch lo que maneja es una tablita con esos identificadores, ¿cierto? La MAC 1, la MAC 2 y así sucesivamente. Ujú. Sin embargo, acá es mucho más fácil, porque en una puerta serial siempre hay una conexión point to point, punto a punto. Por lo tanto, yo sé que la trama que coloque en esta puertita va a llegar solamente a este otro host. Eso quiere decir que yo no me tengo que complicar con estar averiguando la MAC address de él ni nada, porque yo sé que en ese cable el único señor que está del otro lado es mi router vecino. Por lo tanto, aquí no nos tenemos que complicar con MAC address, muchachos. Aquí los protocolos HDLC o Friend Relay encapsulan con otro tipo de direcciones de capa 2, pero no necesitamos el tema de ARP ni de las MAC address. Esta historia de las MAC address queda solamente para detener formateo de los datos para la transmisión. Bueno, nosotros vamos a formatear los datos dependiendo del medio, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Ethernet, nosotros vamos a formatear con un encabezado, al medio van a ir los datos y al final va a ir un trailer. Entonces, en el encabezado de la trama nosotros tenemos que decir qué nodos se van a comunicar entre sí. Por ejemplo, en el caso anterior, vamos a decir que esta trama de aquí va a tener la MAC de origen del PC y la MAC de destino del router, ¿cierto? Porque esos son los nodos que se van a comunicar. De aquí a ahí. Si yo tuviera, como les cuento la historia de nuevo, un switch acá, y en realidad el paquete de datos va de este PC a ese señor, entonces yo tengo que poner en mi frame mi MAC como origen y la MAC de este señor como destino. Y ahí cambia el tema, ¿sí? Acuérdense que la MAC del router se pone cuando yo quiero mandar algo fuera de la red. Ahí tiene sentido poner la MAC del router. Aquí se muestra la creación de una trama. Por ejemplo, tenemos los paquetes de datos. Recuérdense que los paquetes de datos venían de
las aplicaciones. En el encabezado, donde está el header, aquí están los direccionamientos, ¿sí? Primero está el inicio de la trama, después el direccionamiento, que es MAC origen, MAC destino. Después viene el tipo de protocolo que se está usando aquí y el control. En el tipo, LLC utiliza este campo para identificar el protocolo de capa 3. ¿Sí? Por ejemplo, aquí coloca si el protocolo de más arriba es IP, IPX, AppleTalk, etcétera. Y en la capa de control es una capa de control del tráfico, muchachos, porque recuerden lo siguiente. Esta trama o frame Ethernet, misma historia del servidor web y Google Chrome, el cablecito de aquí a acá, hay un switch entre medio, ¿cierto? Y esta trama que viene de aquí a allá, puede que en algún minuto no llegue. Entonces vamos a tener que tener un control, ¿sí? Control de flujo. Cuando no llega un paquete tengo que enviarlo de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que tomar ciertas decisiones. Y ahí es donde este campo se utiliza para manejar el control del tráfico de los paquetes. Y aquí también va a estar detección de errores, ¿sí? Y finalmente detención o finalización de la trama. Inicio, fin, ¿sí? Es una trama de Ethernet convencional. Aquí tenemos, muchachos, una actividad donde tenemos que completar los campos de una trama Ethernet. Sí, más adelante vamos a hacer, hay una actividad que es para lo mismo. Por ejemplo, dice, contiene el encabezado IP, la PDU de la capa de transporte y los datos. ¿Qué cosa contiene eso? Recuerden que este es un frame Ethernet donde teníamos las direcciones, primero MAC de origen, MAC de destino, y después dentro de ese frame Ethernet teníamos, ¿cierto? Que las IP de origen, la IP de destino, el puerto de origen, source port, destination port y los datos de la aplicación que estaban por aquí, ¿cierto? O sea, todo este header y datos en realidad son los datos de nuestro frame. A él nunca se mete aquí adentro, simplemente para él esos son datos que vienen de arriba de la capa de red. Por lo tanto, la respuesta aquí en esta parte es que lo que contiene ese encabezado es el campo de datos. Quiere identificar el protocolo de capa 3 que utiliza LLC. ¿Sí? Loyalty Control utiliza un campo que se llama tipo, donde dice esto viene de la capa 3 y la capa 3 era un protocolo IP, o la capa 3 era un protocolo AppleTalk, o la capa 3 era un protocolo IPX, etcétera. Marca al final de la trama el tráiler, ¿sí? Identificador del final. Identifica los hosts de origen y destino por la dirección MAC, el direccionamiento. Y especifica servicios especiales de control de flujo, el control. Verificar, estamos muy bien. Y aquí está de tarea. Estándares, muchachos. Aquí aparecen nuevamente las organizaciones de estándar. La IEEE tiene todo ese conjunto de protocolos 802 algo. Por ejemplo, Logic Control, Ethernet, Token Bus, Token Ring. Las LAN inalámbricas, Bluetooth, WiMAX. La International Telecommunication Union tiene los estándares de ADSL, ISDN, Frame Relay y algunos aspectos de MPLS. La ISO controla el famoso HDLC, que es el protocolo más sencillo para puertas seriales, y control de acceso al medio MAC en los anillos de fibra óptica. ¿Sí? Y la ANSI controla esa interfaz de datos distribuida por fibra X 379.5 y 3T12. Aquí una actividad para completar lo que se vio atrás. Y vamos a ver control de acceso al medio. ¿Sí? Recordemos que cuando pasemos de un medio a otro podemos cambiar de topología y cambia nuestra trama. ¿Sí? Aquí está lo que expliqué del uso compartido de medios, muchachos. Cuando se habla de uso compartido de medios hay que tener un identificador de host. Fíjense lo que dicen los PC. Necesitamos reglas sobre cómo compartir este medio. ¿Sí? Todos están de acuerdo con lo mismo. Una topología es cómo aparece la conexión entre los nodos ante la capa del enlace. En el uso compartido de los medios, muchachos, puede ser punto a punto y también puede ser, el ejemplo clásico es el medio compartido Ethernet o LAN.
Veamos las topologías físicas y lógicas. Esto ya lo vimos al principio de una de las primeras clases, topologías lógicas y topologías físicas. Su nombre lo dicen todo. Una topología física es una representación fidedigna de cómo están los equipos dispuestos en una oficina. Sin embargo, la representación lógica es cómo estos son capaces de comunicarse entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que la topología física tiene switches, hub, unos routers por ahí entre medio, ¿sí? Y tiene varias aulas, varias salas. Sala uno, 2, 3. Ahora, en esta topología nosotros sabemos que esta es una topología bastante distinta al otro. La aula 1, la aula 2 y la aula 3 tienen esas direcciones de red, comparten un medio que está conectado a ese router firewall. Y por acá, el grupo administrativo y el servidor de departamento también comparten un medio Ethernet para conectarse a ese firewall. Ahora, el control de acceso al medio en las WAN. Topologías punto a punto en la WAN. Y topologías Hub and Spoke y mallas. Fíjense, un claro ejemplo de topología punto a punto. ¿Cuál sería en la vida real un ejemplo de eso? Por ejemplo, aquí tengo un punto a punto entre dos radios, entre un edificio y otro. ¿Sí? Ese es un enlace punto a punto, que calza perfectamente con esta topología física. ¿Sí? Yo tengo un router acá y está conectado a otro router a través de un enlace punto a punto, que puede ser un cobre, puede ser una fibra o también un enlace de radio. Los enlaces de radio punto a punto son muy utilizados para sectores rurales. Hub and Spoke. Lo primero que se me viene a la mente es un switch al medio y varios routers alrededor. O también, en el caso, por ejemplo, implementaciones de radio, exactamente esto. ¿Sí? Una topología punto multipunto de radio. Yo puedo tener, por ejemplo, una antena omnidireccional aquí y varias antenas direccionales que se conectan a ese hub. Y una topología de malla, esta ya es una topología más compleja. Generalmente los operadores de servicios son capaces de hacer una malla, por ejemplo, una MPLS Full Mesh, donde se puede conectar a los nodos, por ejemplo, de un país con todos los nodos de los otros países y este con todos los nodos de los otros países y etcétera, etcétera. Y se puede hacer una red mallada completa, totalmente full tolerance. O sea, soporta cualquier tipo de caída de enlaces que hayan entre medio. Aquí tenemos un ejemplo de punto a punto, donde el nodo 1 tiene una conexión a través de una red, la cual siempre si se coloca una nube es porque adentro puede haber cualquier cosa, pero siguen estando lógicamente punto a punto. La topología lógica punto a punto, aquí está mostrada, exactamente lo mismo que mencioné antes. Esta trama pasa por ese medio y llega por ese mismo medio. Lo que haya entre medio da lo mismo porque nosotros tenemos una conexión de aquí a acá, extremo a extremo, punto a punto, lógica. ¿Sí? Es posible agregar conexiones físicas entre medio, pero nunca se pierde la lógica de que esto sea punto a punto. HAL duplex y full duplex. La comunicación HAL duplex se refiere a cuando uno por un medio puede solamente transmitir o enviar. Miren, esto es de la norma 10 base 5 con cables VNC. Antiguamente existían tarjetas de red con conectores VNC coaxial como esto, ¿sí? Por ahí de repente uno encuentra tarjetas viejas con este tipo de conectores. Estas tarjetas se conectaban a un cable que era un bus, era una topología tipo bus. Entonces yo cuando transmitía, por ejemplo, desde aquí, yo transmitía aquí y tiraba para todos lados la transmisión. ¿Sí? Básicamente el cable es un medio eléctrico, entonces transmitía los datos hacia todo el resto del cable. El problema que se producía era que si estos dos señores transmitían al mismo tiempo, aquí se producía una colisión. Y eso no era nada bueno. La comunicación full duplex, por otro lado, nosotros la tenemos en Ethernet, ¿cierto? Recuerden, muchachos, que en Ethernet tenemos conectores MDI que tienen por acá arriba transmisión y por acá arriba recepción. Por lo tanto, pueden enviar y recibir a la vez. Topologías físicas de red LAN. Bueno, esto es clásico de la red LAN, muchachos, la topología estrella, ¿sí? ¿Qué hay aquí al medio? Típico, un switch. ¿Qué hay aquí? Un switch, una cascada a otro switch. Topología en estrella extendida. Sencillito.
Es típico eso. ¿Sí? Ahora, las topologías en bus, aquí puede caber perfectamente el ejemplo de las redes 10 fase 5, ¿sí? Tú tienes un bus físico. Ese es un buen ejemplo para el monito de acá, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Tecnología o topología de anillo. Bueno, aquí el mejor ejemplo es hablar de Token Ring. Y ahí está Token Ring. Fue desarrollado por IBM al principio de los 90. Sí. Se supone que eliminaba las colisiones. Lo que hacía es llevar un token dando vueltas, escuchando en cada puerto a la vez. Después en otro, después en otro. Si este señor quería transmitir, agarraba el token y lo mandaba a donde quería. Ahí vean el comportamiento lógico. Quiere mandar datos, toma el token, atacha el token y le manda su dato. Por lo tanto, se puede notar que fue popular porque eliminaba las colisiones, ¿sí? Si hay dos señores que quieren transmitir, uno nomás agarra el token y el otro no puede. Así es que no se producen las colisiones. ¿Sí? Simpático cómo funciona Token Ring. Bueno, ahí está el ejemplo del anillo. Topología lógica para medios compartidos. Bueno, en los medios compartidos, muchachos, tenemos tecnologías de contienda, como se llaman aquí, o de control de acceso al medio. ¿Sí? Aquí cuando hablamos de acceso por contienda, fíjense muchachos que aquí vamos a utilizar el mejor ejemplo de todo, este, de fase 5, donde ya le dije que se producían colisiones cuando este señor transmitía y él también. ¿Sí? Y por lo tanto, si este señor transmite ahí, como esto es un cable, la señal va para todos lados. Si este señor justo quería transmitir en el mismo instante, se produce la colisión. Y por lo tanto, ellos tienen que tener algún plan para controlar qué pasa cuando hay una colisión. ¿A quién le toca después transmitir? ¿Sí? Entonces ahí están las tecnologías de contienda o de control de acceso a un medio que no controla colisiones. ¿Sí? Entonces está CSMACD, que es Carrier Sense Multiple Access Detected o Collision Detection. ¿Sí? Y está CSMA-CA, que utiliza actualmente las conexiones inalámbricas. ¿Sí? Aquí se explica un poquito lo que es CSMA-CD, acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. ¿Sí? Lo que hacía básicamente es que detectaba cuando había alguna colisión y se preparaba, echaba a correr un timer aleatorio, por lo tanto el que tuviera el timer más chiquitito transmitía y el otro tenía que seguir esperando. ¿Sí? Esa era cómo funcionaba CSMA-CD. Topología lógica multiacceso. Una topología lógica multiacceso, muchachos. Básicamente aquí ven cómo funciona red Ethernet, donde por ejemplo colocaríamos aquí un hub. ¿Sí? Un hub cumple perfectamente con este esquema. Es como si tuviéramos un cable en realidad el hub, porque lo que hace es simplemente la transmite y se manda para todos los PC nomás. Él llega y copia la trama para todos lados. Simplemente los equipos para los cuales no eran, ellos descartan esa trama y este señor la recibe. Ahora cuando un equipo necesitaba transmitir, necesitaba recibir si alguien ya estaba usando ese medio. Si encontraba una transmisión, entonces decía, echaba a correr su reloj y decía, voy a esperar un ratito. Una vez que para el reloj, se fija si detecta una colisión, por lo tanto, transmite. ¿Ya? Eso se llama Carrier Sense Multiple Access, que sensan el carrier detectando si hay alguien transmitiendo. Por otro lado, muchachos, el acceso controlado. El videito que vimos anteriormente de Token Ring era un buen ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en Token Ring el acceso era controlado, o sea, yo no podía meterme a transmitir en cualquier minuto, tenía que tomar el token y ahí recién podía transmitir. Topología de anillo. Ahí es el mismo ejemplo, la topología lógica de Token Ring. Si tengo el token, se transmite, es para mí, no, es para mí, no, es para mí, no.
El que recibe la trama y detecta que era para él sí lo acepta. Aquí hay una actividad, muchachos, característica de las topologías físicas y lógicas. Ya vimos que las topologías físicas eran las topologías de estrella, bus, punto a punto, anillo y hub and spoke. Y también la topología de malla, ¿sí? Acuérdense que anillo era donde todos los hosts estaban en un anillo, ¿cierto? Aquí tenía un PC, otro PC, otro PC, otro PC, otro PC. Bien. Punto a punto, por ejemplo, un enlace de radio, ¿sí? Donde tengo un router, tengo una antena aquí, una antena acá y un enlace de radio. Y se comunican en ambos. Hub and spoke, una torre de comunicaciones de 3G, por ejemplo, es una topología Hub and spoke. Y aquí están todos los otros hubs, los spoke recibiendo la señal desde esa antenita maestra. Muy bien. El bus, el ejemplito del 10 base 5, que era un cable con conectores BNC que iban conectadas a las tarjetas de red, ¿sí? El ejemplo ese del cable BNC, el cable coaxial con los conectores BNC. ¿Y cuál me faltaría? La topología estrella, que es el clásico que usamos hoy día con el switch y los PCs conectados a ese switch, ¿sí? Ese es el clásico. Por lo tanto, teniendo las topologías físicas, las topologías lógicas son el control de acceso CSMACD, ¿cierto? Carrier Sense Multiple Access, donde yo estoy sensando si el medio está siendo ocupado y si no, transmito. Acceso por contienda, mismo tema, CSMACD. CSMACA es la implementación para wireless. Acceso controlado por token ring, por ejemplo. Y eso sería todo. Verifiquemos. Perfecto. La trama. Trama de enlace de datos. ¿Ya? Vamos a ver la trama ahora, muchachos. Recuérdense que estamos en la capa 2, 1 y 2, física y de acceso a la red. Aquí hay un entorno protegido. Se necesita un menor esfuerzo para asegurar la entrega y una menor sobrecarga, ¿sí? En un entorno protegido dice podemos confiar que la trama llegue a destino. Se necesitan menos controles. Por ejemplo, el entorno más protegido es cuando hay un switch. Yo estoy seguro de que mi trama va a llegar por una sola puerta. El encabezado de la trama. Aquí está ya en detalle el encabezado. Viene el inicio de la trama, la dirección, el tipo y longitud. Después vienen los datos y el tráiler. Los campos de dirección de origen y destino indican los campos de MAC, por ejemplo en el caso de Ethernet. El campo tipo indica el servicio de la capa superior, por ejemplo IP. La dirección de capa 2, muchachos, ya sabemos que en el caso de Ethernet va a ser la dirección MAC. En el caso de serial puede ser, por ejemplo, en el caso de Frame Relay, una dirección que se llama DLSI, ¿sí? Pero en el capa 2 no se requiere, no es necesario. ¿Por qué? Ya sabemos que en los medios de múltiple acceso necesitamos un identificador para saber por cuál de los cables entregar ese paquete. Pero aquí sabemos que siempre por ese cable se va a entregar a un único destinatario. El tráiler de la trama contiene un FSS, ¿sí? Una secuencia de verificación de la trama, frame checksum, eso es básicamente en inglés, y un identificador de detención de trama. Las tramas LAN y WAN. Vamos a ver aquí cómo una trama inalámbrica 802.11 llega al router, el router copia los datos y genera una trama point to point. Ese router copia los datos y genera otra trama HDLC. Él genera otra trama frame relay. El otro router genera otra trama que es Ethernet en un medio de múltiple acceso, ¿sí? Ahí se fijaron, protocolos de capa 2, puros protocolos de capa 2, aquí en una LAN, Ethernet, acá en otra LAN, 802.11, WLAN, y por acá estaba Point to Point Protocol, HDLC y Frame Relay, las tres de la WAN. ¿Sí? En esta necesito dirección MAC, sí. En esta necesito dirección MAC, sí. En esta necesito dirección MAC, no, no, no. La trama de Ethernet, que es la que más nos interesa. Bueno, la trama de Ethernet tiene, aquí está la trama completa, tiene un preámbulo de 8 bytes, un destino y un origen, aquí está la MAC address,
destino, MAC address de origen, un tipo, donde está el protocolo IP arriba, los datos y la secuencia de validación o verificación frame checksum. Esa es toda la trama. La trama point-to-point protocol del enlace WAN es más sencilla, fíjense. La dirección es un único byte que contiene la dirección de broadcast PPP estándar, o sea, siempre es el mismo. Una capa de control, una que indica el protocolo, los datos y el frame checksum. Son sencillitas las tramas de capa 2. Y aquí está, muchachos, la trama Wi-Fi o del protocolo inalámbrico 802.11. Miren, es bastante más compleja esta trama, pero básicamente lo que tenemos acá es un control de trama que es súper complejo. Este control de trama de aquí es todo esto de acá, ¿sí? Donde están algunos campos como reintentar, la encriptación, el tipo, el orden, etcétera, etcétera. Y aquí lo que tenemos son un control de trama, que son todos esos campos de abajo, una duración, un destination address, ¿sí? La dirección de destino, la dirección de origen y la dirección del receptor. Miren qué simpático, la MAC del receptor inmediato. Como esto requiere dispositivo inalámbrico, se tiene que registrar esa MAC también. Y la MAC del transmisor. Adicional a eso, un control de secuencia con el numerito de fragmento y el número de la secuencia. Aquí por fin va el cuerpo de la trama, ¿sí? Los datos y el frame checksum. Bastante compleja esa trama del Wi-Fi. ¿Ya? Vamos a hacer una actividad aquí de campos de trama. Tenemos una de trama Ethernet, en el 2 tenemos trama Point-to-Point Protocol y en el 3 tenemos la trama Wi-Fi, que es la más difícil. Vamos a ver cómo estamos con Ethernet. Decíamos que el primer campo era el preámbulo y el último era la secuencia de checksum, ¿sí? El frame checksum. Aquí está el checksum o verificación de la trama. Ok. Después, ¿qué venía, muchachos? La dirección de destino y de origen. ¿Ya? Destino, origen. Después viene el tipo y finalmente los datos. Vamos a ver cómo nos fue. Perfecto. Estamos bien. Vamos con la del point-to-point protocol, que esta facilita, de la WAN. Deberíamos tener siempre el frame checksum al final. Ese es comodín. Y los datos justo antes. ¿Ya? Primero venía el señalizador. Después venía la dirección, ¿cierto? Después viene el control y el protocolo. Vamos a ver cómo nos fue. Perfecto. Esta es más difícil. Esta se las dejo de tarea. ¿Sí? Pero básicamente eran el frame checksum comodín, ¿cierto? Es facilito, ese va al final. ¿Sí? Destination address, source address y la MAC del receptor venía aquí, si no me equivoco. Primero venía el control de la trama. La trama, esto venía al final. Y la duración me equivoqué porque esto venía aquí. Después venía un control de secuencia justo antes del transmisor. Vamos a ver si estoy buena memoria, sí. Estamos bien. Y finalmente, muchachos, el resumen. Ahora que aprendimos acerca de las tramas, ya sabemos ya, muchachos, resumen general. ¿Cómo se llama un paquete de datos o una unidad de datos que en la capa 2? ¿Cómo se llama? Trama. Vamos a anotar aquí. Layer 2. Los paquetes de datos se llaman trama o en inglés frame. ¿Cierto? Empezamos el capítulo anterior en la capa 1, más bien en este mismo capítulo, en la primera parte, en el layer 1, y ya estamos con las tramas. En los siguientes capítulos vamos a ver los paquetes en la capa de red y en la capa de transporte vamos a ver los segmentos cuando ya está a punto de llegar la información a las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, como overview general, sabíamos, muchachos, de que en una topología como esta, donde hay tantas redes distintas, sabemos que van a haber tramas distintas, ¿cierto? Por ejemplo, estamos hablando de tramas, recuerden. Aquí estaba la trama. ¿Qué tipo de trama era esta? Una trama Ethernet, ¿cierto? Ethernet. Muy bien. Esta otra trama de acá
vamos a suponer que esto es un frame, el protocolo Point to Point Protocol, ¿ya? Ahí está la trama. Utiliza PPP. Y esa trama llega aquí hasta el router. Fíjense que la trama llegó aquí, el router abre el paquete, saca las MAC y pone otras MAC, que son las de estos extremos. En realidad aquí no existen MAC porque como es un protocolo punto a punto, él sabe que por ese tubo solamente hay un receptor, por lo tanto no se complica con eso de las MAC. Sin embargo acá este señor toma esa trama y la va a tener que convertir en una trama inalámbrica 802.11. ¿Sí? Y ahí sí tiene que colocar MAC address del protocolo inalámbrico del WLAN. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Eso es un overview del capítulo 2. Así son las tramas o frame, contienen direcciones de capa 2, MAC address, en el caso de las redes de múltiple acceso. ¿Cuál era la regla, muchachos, para que tengamos MAC address? Redes de múltiple acceso. Por ejemplo, si tenemos aquí un switch y tenemos varios PCs conectados a un router, ¿es múltiple acceso? Sí, muchachos. Y como es múltiple acceso, el switch necesita un identificador, que es la MAC address. Por otro lado acá, donde tenemos un wireless access point, ¿tenemos una red de múltiple acceso? Sí, señores. En el aire tenemos varios PCs, dispositivos celulares, eh, tablets, etcétera, que se conectan a ese medio múltiple. ¿Cómo se hace el control de errores aquí? CSMACA, ¿sí? Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, donde se está sensando el carrier, se está viendo si alguien transmite y evita las colisiones. En las Ethernet antiguas, cuando no existían los switches y existía, por ejemplo, los hubs o las redes, ¿se acuerdan del el 10 base 5, que eran puros cablecitos? Ahí el control de acceso al medio prácticamente no existía. Yo me ponía a transmitir y generaba colisiones y alguna otra persona también transmitía en el mismo instante. Y para eso existía CSMACD, ¿sí? Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Esa tecnología, muchachos, era usada en los hubs. Por eso es que siempre recomendamos que olvidémonos mejor de los hubs, porque con los switches se eliminan las colisiones y por lo tanto no es necesario CSMACD. Espero que les haya gustado la clase, muchachos. Muchas gracias por verla.